Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenido a la celebración del Domingo de Resurrección. Lo que quiero hacer en el espacio de la predicación es muy sencillo. Es contarles a todos ustedes la historia de la resurrección. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús murió el día viernes a eso de las 3 de la tarde. Él está muriendo clavado en la cruz. Y por la noche nos enseña el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículos 57 al 60, que un hombre rico de Jerusalén, de Arimatea realmente, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Lo tomó de la cruz, le hizo todos los preparativos y lo llevó a un sepulcro nuevo que había mandado a labrar en una ladera rocosa. Allí colocó el sepulcro de Jesús y el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro. Y dice que finalmente hizo rodar una enorme piedra hacia la puerta del sepulcro. Ahora, mientras todo esto sucedía, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 55 y 56, se nos enseña que las mujeres que habían seguido a Jesús hasta Jerusalén, mujeres que creían en él y eran sus seguidoras, estas mujeres miraban todo lo que hacían, todo lo que sucedía con el cuerpo de Jesús, porque ellas tenían el propósito de lo que luego regresan a sus casas a hacer. Regresan a preparar unos ungüentos aromáticos, a preparar perfumes, porque ellas están pensando que el cuerpo de Jesús se va a descomponer y quieren espantar del cuerpo de Jesús los olores de la descomposición, los olores de la muerte. Así que todo esto sucede el viernes en la noche, pero el sábado se reúnen los sacerdotes en Jerusalén, los sumos sacerdotes con los fariseos, y dicen entre sí: nos acordamos que aquel farsante, hablando de Jesús, dijo que al tercer día él resucitaría. Mandemos a colocar una guardia al frente de la tumba, no sea que los discípulos de este farsante vengan y se lo roben y entonces digan que de veras él resucitó. Así que los sumos sacerdotes y los fariseos van a Pilato y le hacen la petición de que coloque una guardia al frente de la tumba y que selle la tumba también. Así que Pilato les concede las peticiones y estos hombres hacen colocar la guardia de aproximadamente 16 soldados que custodiasen a Jesús para que no resucitase, y además colocan una cuerda con arcilla en los extremos que la sostiene, y en la arcilla colocan el sello del Imperio Romano para evitar que alguno haga fraude robándose el cuerpo del Señor Jesucristo. Así fue custodiado Jesús, aún estando muerto, porque querían evitar que Jesús resucitara. Pero la Biblia nos dice que en el capítulo 28 de Mateo, que en la madrugada del domingo, un ángel descendió del cielo, se paró sobre la piedra que cubría la entrada de la tumba de Jesús, y hubo un gran terremoto. La piedra que cubría la entrada se rodó, quedando la entrada libre, y los guardias que estaban allí, tratando de impedir que Jesús resucitara, cayeron al suelo muertos de miedo, asustados, realmente se desmayaron. Luego se pararon y huyeron y dieron avisos a los sacerdotes de todo lo que había pasado, que Cristo había resucitado, porque cuando se da el terremoto, Cristo resucita. Es el poder de Dios levantando a Jesucristo de entre los muertos. Y estos sacerdotes, cuando reciben el aviso de la guardia, les ofrecen dinero a estos soldados para que no digan la verdad. Por el contrario, les piden que digan que los discípulos de Jesús vinieron y raptaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Más tarde, en aquel domingo, al amanecer, las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, otra mujer llamada Salomé, y una mujer llamada Juana, y otras mujeres, vinieron al sepulcro para traer los ungüentos aromáticos, los perfumes que habían preparado, para derramarlos sobre el cuerpo de Jesús y así hacer que los malos olores
no se sintieran en el cuerpo del Señor. Y ellas venían pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegaron, Lucas capítulo 24 nos narra esto en los primeros versículos. Cuando llegaron a la tumba, encontraron que la piedra había sido quitada. Miran hacia adentro y no ven el cuerpo de Jesús. Y estas mujeres corren y dan aviso a los apóstoles. Dos de los apóstoles salen corriendo para el sepulcro. Uno de ellos es Pedro y otro es Juan. Esto lo narra Juan capítulo 20. Y la Biblia dice que el apóstol Juan llegó primero que Pedro, pues Juan era más joven. Pero Juan no entró al sepulcro. Y cuando Pedro llega, Pedro entra al sepulcro y se da cuenta que allí están todos los vestidos con que habían enterrado a Jesús, pero el cuerpo de Jesús no está. Inmediatamente vienen a la mente de ellos las palabras del Señor Jesucristo, que Él había dicho que era necesario que muriera, pero que al tercer día el Señor iba a resucitar. Y precisamente al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó. Entonces María Magdalena, que sigue en el sepulcro porque ha regresado, sigue allí en el huerto, está llorando en las afueras de la tumba y de repente ve a Jesús, pero ella no sabe que es Jesús. Y le habla como pensando María que este personaje es el Señor que cuida el huerto. Le dice, si usted ha tomado el cuerpo de mi Señor, dígame dónde lo ha puesto y yo lo tomaré y lo llevaré. Entonces Jesús le dice, María, y cuando pronuncia el nombre de María, María lo reconoce. Intenta María tocarlo de la emoción, de la alegría, pero Jesús le dice, María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y cuéntales todas estas cosas. Ese mismo día, en el transcurso del día, dos discípulos de Jesús caminan a una población llamada Emaús. Y mientras ellos caminan, Jesús se les une en la caminata a Emaús, pero ellos tampoco saben que es Jesús. Y Jesús los escucha en las pláticas que llevan y les pregunta, ¿de qué cosas hablan? Entonces ellos le dicen a Jesús, ¿eres tú el único forastero en esta región que no sabe las cosas que han pasado en Jerusalén? Y él les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que nosotros pensábamos que él iba a libertar, pero él murió. El viernes fue crucificado y nosotros esperábamos que él era el que iba a libertar a Israel. Jesús, que ya va unido a ellos en el camino y en la plática, empieza a mostrarle por las escrituras, por la Biblia, que todos estos acontecimientos eran necesarios para el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Finalmente llegan al lugar de destino. Jesús está cenando con ellos y en la cena Jesús toma el pan y lo parte, y al hacerlo ellos reconocen que es Jesús, pero Jesús desaparece de la vista de ellos. Entonces ellos comienzan a hablar entre sí y a decir, con razón ardía nuestro corazón mientras él nos explicaba la palabra en el camino. En esa misma hora deciden regresar a Jerusalén a los apóstoles. Y ahí encerrados con los apóstoles, mientras le cuentan todas estas cosas, el capítulo 20 del Evangelio de Juan nos enseña a nosotros que Jesús se puso en medio de ellos. Juan capítulo 20, versículo 11 al 19, nos dice esto: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y combinado con la narración de Lucas, dice el texto que ellos no creían que fuera Jesús, pero Jesús les habla y les dice, soy yo Jesús, miren mis manos que yo mismo soy. Y les muestra sus manos y les muestra el costado. La Biblia nos enseña por el evangelista Lucas que ellos aún no creían
Entonces Jesús les dice que si tienen algo de comer, le dan un pedazo de pescado, le dan miel. Jesús se disfruta aquella comida y finalmente vuelve a decirles: paz a vosotros, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes le remitieren sus pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Así Jesús los comisiona también, les dice que prediquen su bendita y preciosa palabra. Pero aquella noche en que Jesús se apareció a los discípulos estando de puertas cerradas, la Biblia nos enseña que uno de los discípulos, llamado Tomás de los apóstoles, no estaba en el lugar. Allí no estaba Tomás. Y cuando los apóstoles le cuentan a Tomás que Jesús se les apareció, que Jesús está vivo, Tomás dice: si yo no viere, no creyere. Necesito verlo para creer. Necesito tocarlo. Y 8 días después, todavía Tomás sigue creyendo que el Señor no ha resucitado, pero al próximo domingo, 8 días después, estando todos reunidos, incluyendo a Tomás, el Señor vuelve a aparecer. Y llama a Tomás y le dice: Tomás, ven aquí, mira mis manos, toca la herida del clavo en mi mano, mete tu mano aquí en mi costado y ve que yo mismo soy Tomás. Sé creyente, no seas incrédulo. Entonces Tomás se postra y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así, de esa manera, Tomás es convencido. Queda en su corazón la convicción, como en los otros apóstoles y discípulos, de que Jesucristo está vivo, que ha resucitado. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 21, 7 de los discípulos se van a pescar. Pedro, su hermano y otros. Y aquella noche no atrapan un solo pez en su red. Pero en la mañana, a la mañana siguiente, después de esa faena de pesca frustrada, Jesús aparece en la playa y desde la playa les grita: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dicen que no. Entonces Jesús les dice: echad la red a vuestra mano derecha. Y cuando lanzan la red a la mano derecha, encierran tal cantidad de peces. Y uno de los discípulos reconoce a Jesús y le dice a Pedro: Pedro, es Jesús. Entonces traen las barcas con los peces y las redes hasta la orilla. Y cuando llegan a la orilla se dan cuenta que Jesús, que no ha ido a pescar, tiene pez asado y pan. Esa mañana Jesús los invitó a desayunar. Por eso les pedí que desayunáramos como familia hoy domingo, para recordar cómo Jesús desayunó con sus discípulos. Y en este encuentro del Jesús resucitado, Él confronta a Pedro. 3 veces le pregunta que si lo ama. Y finalmente le dice: sígueme, dándole a entender de qué muerte iba a morir. Si llegamos al libro de los Hechos buscando la historia de la resurrección de Jesús, en el capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante, nosotros encontramos la última vez que Jesús apareció en estos 40 días a sus seguidores. Había un gran grupo reunido en el Monte de los Olivos. Allí están con Jesús, Jesús resucitado. Y ellos quieren saber cómo será la venida del reino, el fin de los tiempos. Y Jesús les responde estas palabras. El Cristo resucitado les dice estas palabras: no les toca a ustedes saber cuándo y cómo sucederá el fin de los tiempos y la venida del reino de Dios. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras él decía estas palabras, Jesús fue levantándose hacia lo alto.
fue ascendiendo. Es lo que se llama la ascensión de Jesús. Y allí, mientras ascendía al cielo, una nube lo cubrió. Y ángeles vinieron y le dicen al grupo que lo vio ascender: ¿qué hacéis mirando así? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá. Y así vendrá un día en una nube y todo ojo le verá. Amados hermanos, esto es de alguna manera gran parte de lo que es la historia de la resurrección de Cristo. Y quiero, mis amados hermanos, dejarle dos lecciones de esta historia de la resurrección de Cristo. La primera lección, y las dos lecciones tienen que ver con que nazca en nuestro corazón la convicción de que de veras Cristo ha resucitado, y que esa sea una convicción firme. Para que esta convicción sea firme y real, para que exista esta convicción, siendo real y firme de que Cristo ha resucitado, que es como que Cristo resucita en nuestros corazones, usted necesita vivir dos experiencias espirituales ambas. Primera, usted necesita entender la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que tanto en las mujeres como en los apóstoles, la convicción de que Cristo había resucitado no se dio solo cuando encontraron la tumba vacía. La convicción se dio cuando ellos recordaron las palabras que Jesús había dicho, que era necesario que muriese, pero que al tercer día resucitaría. Cuando se une el hecho de ver la tumba vacía con la palabra y comprenden la palabra, allí la convicción es real. Y esta convicción de que Cristo estaba vivo, que había vencido la muerte, los llevó a dar su vida por amor a Jesús. Esto mismo tiene que pasar en ti. Tienes que entender la palabra, y para entenderla usted necesita estudiarla y volverla a estudiar, y una vez más estudiarla, y estudiarla todas las veces que sea necesario. No solo una lectura ligera, sino estudiarla una y otra vez. Pero antes de leerla y estudiarla, debemos orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine la mente. La Biblia dice que a los que caminaban hacia Emaús les abrió el entendimiento. Necesitamos que nos abra el entendimiento con su iluminación. Entonces entenderemos la palabra, comprenderemos las verdades que hay contenida en ella. Así tendremos convicciones firmes en nuestro corazón de que Él ha resucitado, que es un Dios bueno, que es verdadero, que es amoroso, que es todopoderoso. Tendremos convicciones como que Dios es cercano, es real, está con nosotros, y que es un Dios vivo porque ha resucitado. Pero la segunda experiencia que tienes que vivir tiene que ver con un encuentro real y personal con el Señor. Todos estos hombres y mujeres se encontraron con el Cristo resucitado. Tú y yo debemos vivir esa experiencia. Ahora, hoy no se nos va a aparecer para mostrarnos las heridas, pero te aseguro que si sacas tiempo para orar seriamente, de manera intensa, si sacas tiempo para orar de manera sincera, de manera profunda y de manera perseverante, si tu oración tiene estas tres características: oración sincera, profunda y perseverante, Él vendrá, nuestro amado Jesús, vendrá a estar contigo en esos momentos de oración, en esos momentos de intimidad, y como Él es real, persona real que sabe relacionarse, lo sentirás. Tal vez no lo verás, tal vez sí lo verás, pero Él va a hacerse sentir en su vida, y será tan real que será un encuentro verdadero, y ese encuentro te dará la convicción de que Él está vivo, que es real.
Mi amado hermano, Dios te bendiga. Nunca olvides la historia de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús.